¿Qué tal, mis queridos hermanos de Católicos en Serio? Hoy quiero dirigirme a ustedes para hacerles de su conocimiento que en unos días vamos a lanzar una serie de conferencias relativas a la psicología católica. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas conferencias? Es un ciclo de conferencias que están orientadas a que todo cristiano católico pueda descubrir la manera en cómo detectar sus comportamientos desordenados, de dónde surgen los comportamientos desordenados, para poder atenderlos, ¿sí? Esto obedece también a un programa completo que hoy es bueno que lo conozcan todos ustedes. Muchos de ustedes han escuchado las ponencias que yo he dado. Algunos de ustedes han tenido talleres también a los cuales han asistido o han descargado a través de nuestra página. Bueno, quiero que entiendan de conjunto todo el programa que nosotros queremos ofrecerles a ustedes. Vamos a hablar que este proyecto está compuesto por 3 bloques. Un primer bloque fue de sensibilización, que fue a partir de las 2 conferencias que yo ofrecí a todos ustedes. Esta conferencia se intituló, ustedes recordarán, Cuando la psicología enferma y la espiritualidad sana. Fue el primer lanzamiento con el cual quisimos despertar la curiosidad del cristiano católico, ¿sí? Cosa que, movidos por el Espíritu Santo, le agradecemos al Señor que formaba parte de sus planes, porque fueron miles de personas que tuvieron acceso a esta ponencia y pudieron tener una apertura de conciencia maravillosa. Entonces logramos el primer objetivo en este primer bloque, que despertar la curiosidad en el cristiano, sobre todo en el cristiano católico, de por qué la psicología me está enfermando hoy. Vino después una segunda conferencia que forma parte de este primer bloque, en donde la intitulamos Sanándome del psicólogo. Cuando hablábamos de sanándome del psicólogo, era una complementación de la primera conferencia, donde concretábamos un poco más el tema de cómo puedo dañarme yo en mis comportamientos, pero que enriqueció esta sensibilidad primera que quisimos lograr. Y tuvo una respuesta extraordinariamente hermosa, no solamente en nuestro país, sino que fuera del mismo país. Bueno, se cubrió este primer bloque de sensibilización. Vino un segundo bloque en donde nosotros queremos ofrecerles las herramientas de cómo detectar mis daños a nivel conductual, que no necesito de ir con un psicólogo para que me diga por qué tengo desordenados mis comportamientos, que en nuestra terminología que hemos venido utilizando en Católicos en Serio es desórdenes mentales. Lo que el psicólogo te dijo que tenías trastornos o enfermedades mentales, bueno, este segundo bloque está orientado a que la persona pueda detectar en dónde están sus desórdenes de comportamiento y sobre todo el origen. Esto lo explico yo en este bloque segundo. Estén al pendiente porque estarán en las plataformas. Van a ser conferencias que van a ser de carácter obviamente virtual, son virtuales y no tienen ningún costo. Seguimos ofreciéndoles a ustedes la posibilidad de ser generosos en esta obra. Los que quieran, como de hecho ya hay muchos que se han convertido en bienhechores de esta obra de Católicos en Serio y de CLIAD, y que van dando sus aportaciones generosas mes con mes, sigue siendo una gran oportunidad para ustedes. Pero digamos como tal, este ciclo de conferencias no va a tener costo, por llamarle así. Una invitación a seguir siendo caritativos con esta obra, que es una obra de nuestra Madre Santísima. Por eso es que en este segundo bloque nosotros les vamos a ofrecer en estas conferencias las herramientas para que ustedes mismos detecten en dónde se encuentran, vuelvo a repetir, los orígenes de sus comportamientos desordenados, ¿sí? Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque hemos nosotros en nuestra plataforma virtual, incluso lo van a encontrar como talleres, terapias.
Estas conferencias que vamos a ofrecer a partir del sábado, ustedes, para los que ya tuvieron acceso a estos talleres y terapias, se van a encontrar con qué son las ponencias que yo di en esos talleres. Y alguien podrá decir, oye, pues entonces, ¿en dónde está la diferencia? Yo que ya tomé los talleres, y me voy a encontrar con estas conferencias y yo incluso ya pagué mi terapia, que fueron 300 pesos, ¿no? O este taller ya lo pagué. Bueno, aquí es donde está la diferencia, mis hermanos. Si ustedes se fijan, para los que ya entraron a estos talleres, las ponencias que se dan ahí son precisamente las herramientas para que ustedes se autodiagnostiquen a nivel de sus comportamientos, que descubran dónde está el origen de sus desórdenes de comportamiento. ¿Dónde radica la diferencia entre estas ponencias que se van a dar y ustedes que ya ingresaron ahí? En que en estas ponencias no hay acceso a las fichas de abordaje. Todos ustedes que ya pagaron su sesión o su taller terapia, ustedes tuvieron acceso a las fichas de trabajo personal. Acá solamente se van a exponer las temáticas para darles herramientas a todos aquellos que quieran entrar a estas ponencias, pero obviamente todos ellos van a decir, oye, ¿y esas fichas en dónde las lleno? Ya es cuando el que guste y quiera abordar su propia persona a partir de las fichas, tendrá que ingresar a la página y dar su donativo para descargar las fichas. Esta es la diferencia, ¿de acuerdo? Este es un segundo bloque del proyecto general que tenemos en CLIAT. El tercer bloque, que también lo vamos a hacer en unas 2 o 3 semanas, lanzaremos el ciclo de conferencias que tienen que ver con el tercer bloque. ¿Qué van a ver ustedes o con qué se van a encontrar en el tercer bloque? Ustedes se van a encontrar ya prácticamente con la psicología cristiana católica aplicada. Aquí ustedes van a ver la conexión que hay entre la espiritualidad y el comportamiento del ser humano. Y concretamente se van a dar cuenta qué tiene que ver la presencia del maligno en los desórdenes de comportamientos. Este es un ciclo de conferencias maravilloso, y que los que ya ingresaron a su segundo taller terapia ya se encontraron con ellos, pero volvemos a aplicar la misma dinámica que les acabo de explicar, ¿sí? ¿Cuál? No hay acceso a las fichas de abordaje personal, ¿sí? Pero este es tercer ciclo de conferencias en donde ya vamos a dar las herramientas para que te sanes en tu psique a través de la espiritualidad. Esa es, digamos que es como la coronación del programa. Si alguien dice, no, yo nada más tengo con el segundo ciclo de conferencias, se va a quedar a nivel meramente afectivo, psíquico. Pero si nosotros abordamos el tercer ciclo de conferencias o lo que ustedes van a ver en la plataforma como el segundo taller terapia, eso es llegar a las profundidades y donde ustedes se van a encontrar con las verdaderas herramientas para que ustedes vivan sanos, como lo que son, hijos de Dios para la plenitud. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante que sí quiero que me lo entiendan mis queridos hermanos, porque nos hemos encontrado con que hay hermanos que ya tomaron el taller 1 y 2 o la terapia 1 y 2 y que lo han realizado en 2 días. Hay una persona que nos dijo, en un día lo acabé, ¿qué más sigue? No, mis hermanos, no nos equivoquemos. Estos 2 talleres terapias están diseñados para que dures por lo menos 40 días en autoanalizarte, para que al final se van a dar cuenta que hay una última ficha de abordaje personal, que incluso nos han preguntado mucho de esa ficha. Ahí la van a encontrar ustedes como la ficha número 7C. Ya después lo entenderán esto. Y dice, oye, aquí no hay nada escrito. Bueno, en esta ficha quiero esclarecer a todos ustedes que esta ficha ya es prácticamente el programa de vida espiritual que cada uno de ustedes va a trazar. Es decir, después de que me autodiagnostiqué y vi en dónde está el problema de mis malos comportamientos o de mis comportamientos desordenados a base de un pecado capital que ahí está de fondo, ustedes van a crear su propio programa, ¿sí? Entonces, quien le da seguimiento objetivo, minucioso a todo el programa del segundo taller
o taller terapia, se van a dar cuenta que ahí viene bien especificado qué tienen ustedes que colocar en esta ficha, ¿sí? Entonces, en resumen, es un programa completo en CLIAD que tenemos 3 bloques. Hemos agotado el primero, que ha sido las 2 primeras ponencias que yo di. Ya logramos la sensibilidad. No tienen idea de cuántas miles de personas ya nos siguieron. Forman parte ya también de estos católicos en serio, dentro y fuera del país. El Espíritu Santo nos llevó a conectarnos con psicólogos católicos de Perú, de Colombia, de Argentina, y eso nos da muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está actuando, mis hermanos, está abriendo conciencia en todos nosotros, porque estamos viendo una situación difícil, muy dura. Urge que nos preparemos los cristianos católicos, psicólogos o no psicólogos, pero tenemos que tener nosotros un conocimiento vastísimo de la psique a partir del Evangelio. Pues es una exhortación para todos, que podamos estudiar esto, ¿de acuerdo? Entonces, este primer bloque, el segundo bloque, ya las herramientas para que ustedes se autodiagnostiquen a nivel conductual, afectivo, y finalmente cerrar con las herramientas para que ustedes ya empleen un programa de trabajo espiritual en el cual viene la sanación. Con ello, y con esto quiero terminar, cerramos nosotros con todos los jueves, nosotros transmitimos una misa con oración de sanación. Esta misa queremos agregarla a este programa completo de terapia psicológica católica. ¿Por qué? Porque ahí, mis hermanos, no se pierdan esta misa. ¿Por qué? Porque es justamente donde el Señor actúa como el gran psiquiatra que es, el único y verdadero psiquiatra. Ustedes saben que psiquiatra es el que cura el alma. Bueno, pues en estas misas de sanación es Jesucristo el que nos cura directamente. Tenemos un sinnúmero de testimonios de gente que se ha sanado por tocar al Maestro. Y esto así es, esto así es. Así de que los invitamos a todos ustedes a que todos los jueves se conecten en esta misa, en nuestro canal, Padre Adolfo María, a través de YouTube, donde transmite esta misa, y desde sus lugares vivan esta Eucaristía, porque el Señor con su mano poderosa actúa y nos sana. Es una invitación para todos ustedes. Así de que, mis hermanos, bienvenidos todos a esta gran familia de católicos en serio, y no se olviden, mis hermanos, que el reino de los cielos es algo que se conquista y solo los violentos lo consiguen. Hemos venido a este taller para que todos nosotros nos hagamos niños y tengamos esta capacidad de asombro, es decir, a estar abiertos a nuevos conocimientos, pero sobre todo es un tiempo que te vas a dedicar para ti, para trabajar contigo y con tu persona. Nunca, jamás un tiempo invertido en Dios o en nosotros va a ser una pérdida de tiempo. Es una gran oportunidad para que nosotros nos dediquemos a nosotros mismos. A lo largo del desarrollo justamente del taller, ustedes van a ir contactando con diferentes puntos, van a ir elaborando ustedes su propio perfil, se van a ir psicoanalizando. Todos nosotros vamos a ir psicoanalizando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos pues a arrancar. Voy a tratar de omitir el título, sanándome del psicólogo y de los fármacos. Esto lo voy a explicar más en la conferencia que vamos a dar la siguiente semana, en donde vamos a explicar un poco por qué la psicología católica es la única que puede resolver los problemas mentales, ¿de acuerdo? Por eso voy a omitir esto para aplicarnos más al trabajo personal que cada uno de nosotros vamos a realizar. Quiero partir de esta cita bíblica que ya todos conocemos: venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es un texto bíblico que tiene muchísima profundidad y que tiene mucho que ver con nuestra psique, nuestros estados emocionales, nuestra dimensión espiritual que tenemos nosotros. Es como un punto de partida a nivel bíblico
y nuestro punto de partida siempre será Jesucristo, que es el Verbo de Dios. Este texto hay que tomarlo de una manera muy fundamental, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, al final el Señor dice: conmigo hallaréis descanso para vuestras almas, ¿sí? Este taller tiene su razón de ser para que podamos nosotros entender nuestra psique, qué es lo que nos atormenta a cada uno de nosotros, porque ordinariamente nos atormentan cosas, ¿sí? Tenemos cargas emocionales que obviamente repercuten en nuestro comportamiento y luego no nos explicamos por qué me comporto así. Pero es que traemos una carga y el Señor hoy nos dice: vengan a mí para que me dejen sus cargas, yo seré alivio para sus almas. Entonces nosotros somos católicos y vamos a partir de un punto fundamental, ¿sí? Aquí no estamos con judíos, digo reserva si hay algún judío, algún musulmán, algún budista o algún taoísta o algún shintoísta o algún, en fin, ¿no? Estamos ante católicos y nosotros tenemos un punto de partida. Somos seres con dos dimensiones que interactúan entre sí. Nosotros tenemos dos dimensiones, una dimensión material, porque tenemos un cuerpo, es obvio, y también tenemos una dimensión inmaterial, y ahí entran dos elementos fundamentales: el alma y el espíritu. Y quiero precisar esto, y de repente me han preguntado a mí que por qué utilizo psicología católica, porque si nosotros utilizamos solamente la expresión psicología cristiana, incluso ustedes pueden encontrar en internet que es ordinariamente asumida por los cristianos protestantes. Cuando nosotros colocamos psicología cristiana, prevalecen la psicología protestante. Y se puede hablar de diferentes psicologías, por supuesto que sí. Hay algunos hermanos que de repente me han dicho: es que la psicología es una, no se puede estar hablando de psicología católica o psicología no católica. Claro que se puede hablar de psicología católica, es como cuando hablamos de psicología atea. Hay una psicología atea, hay una psicología animal, hay una psicología de los animales, hay una psicología protestante, hay una psicología judía, hay una psicología católica. Y nuestro punto de partida para nosotros es que nosotros concebimos al ser humano en esas tres dimensiones. Primero corporalmente, obviamente, pero la dimensión espiritual tiene como dos vertientes: alma y espíritu. Los protestantes ordinariamente suelen manejar más que el ser humano se compone de dos elementos: cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Nosotros sí diferenciamos entre cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Que esto lo entendemos perfectamente todos, porque alma, para nosotros los cristianos, alma es todo principio de animación, es decir, todo lo que tenga vida tiene alma. Las plantas tienen un alma, los animales tienen un alma, todo lo que ustedes vean que tenga vida tiene alma, porque alma es principio de vida. En cambio, no todos los seres tienen espíritu. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos espíritu, es decir, un toque divino, el toque propiamente divino, lo que te hace ser perfecto y trascendente. El ser humano es el único ser que tiene una dimensión espiritual. Los animales no tienen espíritu, como mucha gente de repente hoy cree, y que hoy le han dado una preponderancia a los animales y los han colocado a la misma altura del ser humano. Por supuesto que no. Entonces, por eso nosotros partimos, tenemos este punto de partida. Nosotros tenemos dos dimensiones, tenemos un cuerpo y tenemos también una dimensión inmaterial, no la vemos, pero ahí está, que abarca nuestra alma y nuestro espíritu. Ahora bien, ¿por qué les pongo esto? Porque somos seres imperfectos que estamos expuestos a, por nuestra misma imperfección, a tener que enfrentar situaciones que atacan el cuerpo, en este caso, el dolor, la enfermedad, ¿sí? Hay algo que puede dañar nuestro cuerpo y esto es la enfermedad. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de dolor, ¿sí? Acuérdense que el dolor es localizable.
Nosotros podemos decir, a mí me duele mi mano, esta mano, y concretamente esta parte de mi mano. O sea, el dolor lo localizamos todos. Me duele mi estómago, me duele mi cabeza, me duele mi pierna, me duele mi, no sé, el hígado. Ubicamos. El dolor es físico, es concreto, lo ubicamos. Pero ¿qué pasa cuando se ve afectada la parte que no es material? El alma y el espíritu. Cuando se ven afectados, ¿qué pasa ahí? Ahí no hay dolor, ahí hay sufrimiento. Hay que distinguir. El dolor es localizable y es físico. El sufrimiento es anímico. El sufrimiento se da en el alma, en el ánima. Es anímico y espiritual. Estas son las cargas de las que habla Jesús. Y esas son las cargas que posiblemente todos los que estamos aquí, todos nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales, tienen sus cargas. Todos tenemos cargas, todos tenemos sufrimientos. Todos absolutamente nos vemos a veces atormentados, aquejados en nuestra alma y en nuestro espíritu. La psicología clínica se ha limitado solamente al alma, es decir, ha quitado la dimensión espiritual del ser humano, de tal manera que ellos todo tipo de sufrimiento o de agobio anímico lo van a ver como un trastorno o una enfermedad mental. Nosotros ya lo dijimos en la conferencia que dimos, que no podemos hablar de enfermedades mentales. Sí podemos hablar de alteraciones y de anormalidades o de desórdenes en el alma y en el espíritu, ¿sí? Entonces, como ordinariamente la psicología clínica y empírica, la que pretende explicar los fenómenos del comportamiento del ser humano a partir solamente de ciertos comportamientos que se vuelven recurrentes y te van a dar un supuesto diagnóstico, ¿no? Nosotros vamos más allá. Nosotros vamos a una dimensión espiritual, ¿sí? ¿Por qué les presento todo esto? Porque si nosotros no tenemos como punto de partida esto, no vamos a comprender que nuestros sufrimientos y nuestros tormentos que todos podemos traer aquí y ahora, o que tenemos, provienen de nuestra psique, pero sobre todo de nuestra dimensión espiritual. Por eso ordinariamente un psicólogo no sana a una persona, porque se quedó solamente en la capa de la psique, no entró a lo más profundo que es la espiritualidad, porque ni siquiera le da crédito a lo espiritual. Para ellos no existe esta dimensión espiritual. Hoy en día, cualquier persona que quiera negarnos la dimensión espiritual en el ser humano es un atentado contra la misma ciencia. Hoy está demostrado perfectamente que existe una dimensión espiritual en el ser humano. Se quedó atrasada la psicología freudiana, ¿no? Al creer que solamente el ser humano llega a su nivel más alto, a nivel de conciencia, solamente su conciencia, y el ser humano contemplado como un ser evolucionado que llegó a un estado de conciencia donde ya él se percibe quién es, cómo es, porque se comporta como tal. Nosotros como cristianos vamos a lo más alto, la dimensión espiritual, ¿de acuerdo? Por eso es que yo les pongo como punto de partida este elemento. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Todos vamos a traer pues nuestras cargas y nuestros sufrimientos y nuestros tormentos y nuestros agobios, todos, absolutamente todos. ¿Qué es lo que ordinariamente genera que tú y yo estemos sufriendo? Que tú termines buscando a un psicólogo, que tú estés buscando cómo aliviar tu estado anímico. ¿Qué es lo que nos despierta ordinariamente? Puede haber muchos elementos. Yo quiero presentarles 3 elementos fundamentales. Una de las cosas que te puede causar sufrimiento en tu vida, agobio, tristezas, miedos, resentimientos, incertidumbres, todo este tipo de proyecciones emocionales, te lo puede generar los datos genéticos. Y fíjense bien, y quiero que quede muy claro esto, cuando yo hablo de genética, no estoy hablando que hay genes anómalos, que nosotros nacimos con ciertos genes que modifican nuestra conducta. Por supuesto que no. Hasta el día de hoy no hay un solo gen que se herede que sea propio de una conducta.
Se han querido hacer investigaciones para ver, por ejemplo, los multiasesinos o los grandes hombres peligrosos, si tienen un gen que los hace comportarse así. ¿Por qué un violador de niños le gusta violar a los niños? A ver, vamos investigando, y han querido investigar para ver si sacan un gen de un multiasesino, de un violento, de un violador, No existe, hermanos. Hasta el día de hoy, los más de 23,000 genes que tiene el genoma humano, no hay un solo gen que determine el comportamiento de una persona. No hay. Para si alguien te hizo creer eso en un momento dado, de modo tú naciste así, pues tú ya traes un gen en el que siempre vas a estar triste. No, ¿de qué me estás hablando? Eso es equivocado, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que una de las fuentes que nos genera sufrimiento en nuestro comportamiento es los elementos genéticos? No me refiero a genes anómalos que tengamos. Me refiero a que tu herencia genética que tú tienes, sobre todo en el ámbito físico, suele alterar nuestro comportamiento, nuestra forma de percibirnos, y nos genera sufrimiento. Ejemplo, una persona que nace sin sus extremidades inferiores, que nace sin piernas, es una persona que ya esto le va a generar sufrimiento. Cuando está bebé no se da cuenta, pero un día ese niño va a crecer, y cuando lo lleven a la primaria, por ejemplo, inmediatamente los niños lo van a empezar a ver como un extraño, un ser raro, porque no tiene piernas. Este no es como nosotros, no tiene piernas, tiene un problema de carácter genético, y esto le va a impactar en el niño y va a sufrirlo, lo va a sufrir. Una persona que está invidente, una persona que nació con una malformación, por supuesto que tiene un grado de sufrimiento. ¿No lo creen ustedes así? Sufre, por supuesto que va a sufrir. Ay, qué feliz estoy porque no tengo extremidades inferiores. Qué feliz estoy porque soy invidente. Qué feliz estoy porque nací sin brazos. No se puede. O sea, por supuesto que hay un grado de sufrimiento en la persona. A esto es el elemento que yo me refiero cuando hablo de carácter genético. Pero también hay otra fuente que puede a nosotros agobiarnos y generarnos sufrimiento en nuestra psique y en nuestra dimensión espiritual. Y otro puede ser el modelo familiar, es decir, el ambiente familiar que te rodeó a ti pudo haber generado en ti sufrimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu papá desde chiquita te empezó a decir: tú eres la niña fea, la bonita es tu hermana, a ella se le ve muy bien el vestidito, a ti no, tú eres el burro, el listo es tu hermano, él saca puro 10, tú sacas puro 6, y todo esto va haciendo que el niño, la niña, se empiece a ver a sí mismo como alguien que está limitado, que no tiene los elementos suficientes, y le empieza a generar sufrimiento. ¿Sí? Yo quiero que a medida que vayamos explicando esto, ustedes vayan autorrevisándose, autoanalícense, psicoanalícense. Psicoanálisis es analizar mi alma. Psicoanálisis es un análisis de mi alma. Me estoy psicoanalizando. Entonces quiero que ustedes se vayan autoanalizando para que ustedes vayan delineando su perfil de su personalidad, porque al término del taller ustedes se van a explicar por qué se comportan como se comportan, por qué hacen lo que hacen, por qué no han podido vencer ciertos comportamientos, por qué dependo de una pastilla del psiquiatra, por qué tengo 1 año, 2 años, 5 años yendo con un psicólogo y no me compongo. ¿Por qué? Al final ustedes se van a dar cuenta que las respuestas están en ustedes, están en cada uno de nosotros. Entonces ve checando tu sufrimiento. Entonces el modelo familiar pudo haber generado también en nosotros sufrimiento. ¿Cómo te trataron tus papás? ¿Cuál fue el ambiente que se vivió? Si fue un ambiente de mucha carrilla, le llamamos carrilla para los hermanos que no son de este país. Carrilla, aquí en México nosotros utilizamos comentarios que terminan siendo a veces groseros, agresivos, que puntualizan a veces imperfecciones en una persona. No sé en otros países cómo le puedan llamar, pero cuando vivimos en un ambiente de mucha carrilla
o de malos comentarios sobre el niño o sobre la niña, por supuesto que esto le va a generar un cierto sufrimiento a esta persona. Y muchos de nosotros podemos traer este sufrimiento cargándolo desde que éramos niños. ¿Por qué? Porque desde pequeñito yo empecé a recibir este tipo de impactos emocionales que me hacen y me han generado sufrimiento y no me puedo levantar. Esto va poniendo marcas mentales en la mente, marcas neurales, como dirán los neurocientíficos. Son marcas que nos van a acompañar y que si no atendemos nos van a generar conflicto. Por eso me da mucho gusto que ustedes estén aquí en el taller. ¿Por qué? Porque van a tratar de ubicar sus sufrimientos para poderle dar respuesta a esto. ¿Qué voy a hacer con esto? Todos nosotros en este momento traemos agobios. Alguien puede tener preocupaciones del trabajo, de salud, un asunto con un hijo, con su padre, con su madre, con el esposo, con la esposa, con todos de alguna manera nos vemos agobiados. ¿De acuerdo? Entonces el segundo elemento que nos puede generar sufrimiento es el ámbito familiar. ¿Cómo fue tu modelo familiar? Más adelante también vamos a profundizar un poco más en esto. ¿Cómo fue el esquema de familia en el cual tú recibiste educación? Y finalmente el tercer elemento que puede generar sufrimiento en nosotros es la atmósfera social que nos rodea. El ambiente que nos rodea va generando también en nosotros esta especie de sufrimiento y de agobio. ¿Por qué? Porque imagínate tú cuando el niño llega a clases, cuando empieza a socializar en la escuela y que comienza el hoy conocido como bullying, por ejemplo, empieza a recibir bullying, empieza a recibir impactos, el muchachito, la muchachita, al entrar en contacto con compañeros en escuela o en el trabajo o en diferentes círculos sociales que le van a empezar a generar sufrimiento y agobio. Tú eres un inútil, no eres un buen amigo, tú eres una persona pesimista, tú no convives con nosotros, tú eres una persona así, deshonesta, en fin, va empezando a afectar. Entonces, estos tres elementos pueden hacer que se despierte el sufrimiento en nosotros. ¿De acuerdo? Puede haber más, pero yo quiero proponerles estos tres elementos o fuentes en los cuales podemos empezar nosotros a vivir la experiencia del sufrimiento. ¿Sí? Bien. ¿Sí se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? Ok. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? Porque por naturaleza el ser humano quiere liberarse y dice, ¿qué voy a hacer con ese sufrimiento? Este agobio, yo no puedo soportar más estos comentarios que me han hecho. Me veo de esta manera y lo sufro y lo padezco. Es un agobio que traigo en mi vida. Bueno, vamos a buscar ordinariamente solucionar esto. Muchos que van a hacer para solucionar su problema emocional van a acudir con los psicólogos. Es lo que ordinariamente se hace. Es lo que el ambiente social te presiona a que lo hagas. Tú estás padeciendo esto, tienes este sufrimiento, estás muy triste, estás depresivo o estás deprimido, estás muy ansioso, búscate un psicólogo. Inmediatamente es, busca al psicólogo. Y nosotros damos por hecho como una ley universal que todos los psicólogos son personas bien equilibradas. O sea, la persona en automático da por hecho que un psicólogo es una persona que tiene bien integrada su personalidad, una persona sana en todos los sentidos. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con un psicólogo que está no sé, en un trámite de divorcio? Con un psicólogo que está apenas saliendo de una situación emocional terrible porque se le murió su esposo, su esposa, su hijo, su papá, su mamá. ¿Con quién te vas a encontrar ahí? Entonces, fíjense cómo se ha convertido en un lenguaje popular que al mínimo agobio que tú sientas en tu psique, en tus comportamientos, en tus emociones, inmediatamente busques al psicólogo. Y aquí yo quiero enfatizar también cómo en esta dinámica o en este ambiente han caído precisamente también los sacerdotes. Yo el sacerdote, y eso tendría que ser inaudible, que un sacerdote esté remitiendo a una persona al psicólogo, es un error grandísimo. Eso habla de una terrible ignorancia del sacerdote,
Terrible ignorancia del sacerdote que no se ha dado cuenta que tiene una dimensión espiritual el ser humano y que el ser humano va a acudir a Dios para atender esa dimensión. Por eso acudió contigo, sacerdote. La persona está agobiada en su alma y está agobiada en su espíritu. Padre, no puedo con este pecado, yo no puedo, él me está llevando a tener estos comportamientos. Ve con un psicólogo. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia así? Y algún sacerdote que los remite con el psicólogo y dice, no, es que ve con un psicólogo. Está equivocado el sacerdote. En el psicólogo no vas a encontrar el alivio de tus cargas del sufrimiento emocional. Para eso Jesucristo nos dijo, vengan a mí todos los que tienen una carga. Estas cargas que son las pesadas. Las cargas más terribles son los sufrimientos emocionales y espirituales, hermanos. Estas son las cargas más pesadas. Por eso vengan a mí, que yo aliviaré su alma, dice el Señor. Entonces fíjense cómo la mayoría, porque ya nuestro ambiente colectivo es busca al psicólogo. Busca al psicólogo. Entonces muchos en donde van a tratar de descargar este problema emocional en el psicólogo, ¿sí? Y hay tantas corrientes de psicología como no tienen una idea, Hay tantas escuelas de psicología y cada uno tendrá sus propios cánones y cada escuela dirá, nosotros sí aliviamos y nosotros utilizamos este método y nosotros le vamos a hacer así. Terriblemente la gente no encuentra alivio. Yo mis pacientes que tengo, y lo dije en la conferencia, el 95% de mis pacientes provienen de acompañamientos de psicólogos y muchos de ellos con psiquiatra. ¿Y qué está haciendo conmigo? ¿Qué está haciendo conmigo cuando tienes 1 año, 2 años caminando con un psicólogo? Luego entonces no encontraste alivio a tus cargas emocionales. No, tengo 2 años yendo con el psicólogo, el psiquiatra me dio un medicamento, estoy tomando estos medicamentos, pero yo veo que voy de mal en peor. Es que se queda en un nivel medio, no llega a las profundidades, la dimensión espiritual. Entonces, ¿has buscado psicólogo tú? ¿En dónde tú estás tratando de liberar tus cargas emocionales, psíquicas y espirituales? ¿En dónde? Hay quien va a correr al psicólogo, pero también hay quien acude a malos hábitos. Entonces vamos emborrachándonos para las penas, ¿no? Aquí el mexicano, para nosotros acá en la cultura mexicana, para los hermanos que son de otro país, está muy proliferada la idea de que con el alcohol alivias tus penas, ¿no? Sale el borracho y entonces vamos a alcoholizarnos, vamos a emborracharnos porque tenemos unas penas muy grandes y entonces vamos brindando, compadre, y vamos pasándola bien para que se nos alivien nuestras. ¿Y qué pasa cuando se le pasa el efecto del alcohol a la persona? Se sienten en una cruda terrible moral y se sienten más hundidos porque están buscando liberar sus cargas emocionales y psicológicas en ambientes en donde no les sirve. No les sirve. Quiero que ustedes en su momento, y vamos a ir haciendo prácticas ahí en su carpeta que les dieron, pero que ustedes empiecen a checar sus hábitos. Sus hábitos. ¿En dónde buscas descargar tus estados emocionales y tu situación que estás viviendo? ¿En dónde la buscas liberar? Con los psicólogos, con digamos un vicio, con una sustancia. El drogadicto, el alcohólico van a buscar a través de las sustancias liberar sus estados emocionales. Detrás de un borracho, ¿qué hay? Detrás de un drogadicto, ¿qué hay? Una persona con un terrible problema emocional, un terrible sufrimiento anímico y espiritual. Detrás de un alcohólico hay esto, por supuesto. Detrás de una persona que los psicólogos dirán una compulsividad a gastar, por ejemplo, al consumismo, sobre todo las mujeres nos ganan a los hombres en ese sentido, pero no nos quedamos tampoco tan atrás los varones. Pero esta compulsión a gastar para cubrir estados emocionales, ¿verdad? La mujer, de repente alguna mujer se siente sumamente triste y depresiva,
Bueno, pues va a ir al centro comercial y se va a ir a comprar un vestido, se va a ir a comprar una blusa, se va a ir a comprar alguna prenda. ¿Para qué? Para animarse, para levantar su estado de ánimo. Pero ¿qué va a pasar cuando se te pasa el efecto de que ya estrenaste la pieza? Otra vez se desinfla la mujer, ¿no? Porque estás buscando liberar tus cargas en situaciones que son paliativas, solamente son por un momento. No se trata de que busques solución a tu problema de sufrimiento psicológico y espiritual de manera tajante y determinada. Y yo lo he visto en personas que cuando se encontraron con la fuente de la salud, que es Jesucristo, que le creyeron a Jesús, eso que dijo, vengan a mí y déjenme sus cargas, son personas que se han aliviado, hermanos, aliviado en sus sufrimientos, de haber sabido, Padre, que aquí estaba la respuesta. Yo he visto en pacientes que con un buen examen de conciencia, un verdadero examen de conciencia, porque tenían años que no se confesaban, pero hacen un verdadero examen de conciencia, se acercan a la reconciliación y se acercan a la Santa Eucaristía y comulgan, la persona contacta con esto, libera sus cargas y se siente emocionalmente libre, en paz, feliz, transformada. Eso está comprobado, hermanos. Esto no es una cuestión de opinión, esto está demostrado. Hay infinidad de testimonios que ha pasado con ellos. Bien, entonces, ¿en dónde buscas liberar tú tus cargas, tu sufrimiento que tú tienes? ¿Sí? Dice, y como punto de partida, además de esta dimensión triple del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, otro punto de partida es este texto, del cual vamos ahora sí que a desglosar todo nuestro taller. ¿Sí? Dice este texto, ya todos lo conocemos, no se los voy a leer, pero es el joven que se le arrima a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesucristo le dijo, ya sabes los mandamientos. Y le empieza a decir, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo, todo esto lo he hecho. Y entonces el Señor le dijo, bueno, entonces si tú quieres llegar a la perfección, vende todo lo que tienes, que en el fondo, psicológicamente hablando, le está diciendo, renuncia a tu ego, renuncia a tu ego. En el momento en que uno renuncia al ego, se libera, hermanos. Entonces dice, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y ven y sígueme. Pero ¿con qué quiero que nos quedemos nosotros con ese texto bíblico? Porque de aquí vamos a desglosar todo el taller. El joven no le hizo cualquier pregunta, El joven le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué le estaba pidiendo? La eternidad. El joven le está preguntando sobre lo que todos queremos, la felicidad, lo eterno, que no nos muramos. Toda persona quiere ser feliz, ¿o no? ¿Sí les gustaría a ustedes ser felices? Todos queremos ser felices y queremos ser totalmente felices, no felicidades momentáneas. Yo quisiera ser inmortal, o sea, la gente quisiera no morirse. Hay un deseo de la persona de buscar lo total, lo absoluto. Por eso el joven le dijo, ¿cómo le puedo hacer para alcanzar la totalidad? Es decir, la perfección. ¿Cómo le puedo hacer? Y el Señor lo va a ubicar. Y quiero que puntualicemos esto, fíjense. ¿Por qué en un momento dado el Señor le dice, lo va a ubicar, al joven lo va a ubicar? Le dice, se trata pues de alguien que quiere la máxima aspiración. Todos queremos la máxima aspiración, la eternidad. Entonces, no fue cualquier pregunta la que le hizo el joven. Le está haciendo algo que es sumamente trascendente. Jesús lo ubicó cuando lo abordó, porque antes de la eternidad está primero esta vida. Entonces, ¿quieres ser feliz en la otra vida? Primero sé feliz en esta, hermano. Nosotros tenemos que ser primeramente felices aquí. El Señor te quiere feliz aquí. ¿A qué crees que te trajo a esta vida? ¿A que vinieras a sufrir? ¿A que te internaran en un hospital psiquiátrico? ¿A que estés dependiendo de pastillas? ¿A que estés con problemas
de sufrimiento y de agobio en tu espíritu y en tu... El Señor no te trajo a esto, no te trajo a sufrir. ¿Quién te dijo? Te trajo para que alcances la plenitud en esta vida primeramente, y que también alcances la plenitud en la eternidad. Pero el primer paso que tú tienes que dar, y yo también, es: sé feliz y pleno, pero en esta vida. Por eso lo ubicó a este muchacho y primero le dijo: bueno, cumple los mandamientos. ¿Sí? Jesús siguió este proceso de planificarse primero aquí. Cristo primero se encarnó y se hizo hombre igual que nosotros, y padeció todo el proceso evolutivo de una persona, y finalmente resucitó. O sea, pero primero Él asumió la naturaleza, primero vivió en esta vida, primero se hizo pleno y feliz en esta vida. Yo no veo a un Jesús frustrado, no sé si ustedes lo ven en el Evangelio, a un Jesús, no, pues ese Jesús fue una persona totalmente frustrada, amargada, que no sabía qué hacer con sus emociones y demás. No, Jesucristo se encarnó para poder ponerse como el modelo del desarrollo humano y de la perfección del ser humano. Por eso el Señor quiso seguir este proceso. A Él nada le hubiera costado no pasar por la muerte e irse directamente a la resurrección. Sin embargo dijo: no, quiero todo el... ¿Por qué? Porque nos vino a dar el ejemplo que primero nos planificamos en esta vida. Él es el modelo de realización plena en esta vida para cualquier persona. Él es el punto de referencia, porque es el hombre perfecto. Jesucristo es el hombre perfecto, es la referencia, sobre todo para nosotros los cristianos, que hoy en día hemos puesto otras referencias, ¿no? Entonces, Cristo le dio el manual de vida para ser pleno aquí. Quiero ser feliz, quiero llegar a la eternidad, quiero llegar a la plenitud. Te voy a dar el manual. Hoy en día se vende en la literatura popular libros de cómo ser feliz en 7 pasos, cómo ser un hombre exitoso en 30 días, cómo ser un hombre acaudalado en un mes, o sea, te prometen todo este tipo de cosas que pues no vamos a encontrar, no hay un truco mágico ahí en los libros, ¿no? Bueno, pues el Señor sí nos dio un manual. ¿Tú quieres verdaderamente, como este joven, sentirte pleno y feliz en esta vida, hermano? ¿Quieres llegar a la plenitud? ¿No? ¿Quieres no estar atormentado por esas cuestiones psíquicas y espirituales? El Señor te dio un manual, y son los mandamientos. Dijo: cumple los mandamientos, hermano. ¿Quieres alcanzar eso que me estás pidiendo? Cumple los mandamientos. Porque para nosotros los cristianos, mis hermanos, los mandamientos es verdaderamente el manual de vida. O sea, no veas los mandamientos como algo catastrófico. No robarás, no fornicarás, no, en fin, detrás del no hay un sí. Entonces, los mandamientos son los manuales del comportamiento humano para un católico. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos tú te vas a ubicar cómo debe de ser tu comportamiento para contigo, para con Dios y para con los demás. Ahí es donde vas a encontrar. No andes buscando manuales de superación personal en libros falsos y demás. Los mandamientos están en la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura es palabra de Dios, de tal manera que Dios no se equivoca. Así es de que fíjense bien, no pierdan de vista esto. El Señor te dio la vida, te puso en esta vida y te dijo: ¿quieres ser pleno, feliz en esta vida y en la otra? Te voy a dar 2 cosas. Te pongo a mi Hijo Jesucristo como el modelo, y te voy a dar el manual, que son los 10 mandamientos. Entonces todos nosotros los cristianos católicos tenemos ya el modelo a quien hay que seguir, y tenemos también el manual que nos dio, que son los 10 mandamientos. Pero muchos de nosotros hemos utilizado otros manuales, porque todos nosotros tenemos la libertad de elegir. De tal manera que si tú quieres, tomas el manual de la vida que Dios te dio, que son los 10 mandamientos, o si tú quieres, tomas otro manual. ¿Cuál es el manual que tú has elegido para vivir? El manual de la vida. Muchos de nosotros podemos escoger otro tipo de manuales. Lo que me diga el comentarista en televisión, lo que me dijo el artista fulano, lo que me dijeron las ideologías perenganas. Esto es lo que a mí me va marcando y ha sido mi manual. En este manual yo me voy midiendo, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes la libertad de elegir.
Bien, este es el fin que pretendemos en este taller, que tú te des cuenta que hay un manual que tú puedes seguir para tu realización personal. ¿Sí? Vamos a iniciar con el primer tema, que luego nos vamos a poner a trabajar. ¿Qué calidad de vida tengo? No sé si ustedes llegaron a ver un programa, no era en televisión abierta, un programa en donde era norteamericano, el programa, en donde acudían personas para que les pudieran checar la edad de sus órganos. Entonces llegaba, por ejemplo, un joven de, no sé, 35 años, pero lo revisaban para ver si sus órganos internos tenían la misma edad. Y entonces llegaban jóvenes, obviamente muy afectados, que decían: tú tienes una edad de 35 años, pero tienes un corazón de 50, lo tienes muy desgastado. Tienes un estómago de 40 años y tú tienes 35 años de edad. Tú tienes unos intestinos de tal edad. Era bien interesante ese programa, porque les decían si correspondía su edad con la edad de sus órganos, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos también darnos cuenta en este taller. ¿Cómo es tu calidad de vida? ¿Sí? Y para entender esto, sabemos que lo que mueve al organismo, pues es la energía. O sea, si no tenemos energía nosotros, yo puedo tener un Ferrari, pero si yo no le pongo gasolina, pues nunca va a arrancar el Ferrari, jamás, aunque tenga un carrazo. Ocupa energía, el carro ocupa su gasolina. Bueno, nosotros también tenemos necesidad de energía, y eso nos da el alimento, lo que nosotros comemos. A través de los alimentos entra la energía en cada uno de nosotros. La energía celular llega por la alimentación. Nuestras células se ocupan de energía, y eso es a través de la alimentación. De tal manera que no somos puros órganos, también somos psique, alma, y también tenemos espíritu. Y aquí es donde empieza a entrar lo interesante de este tema. ¿Cómo te estás alimentando tú actualmente? En tus tres dimensiones: a nivel corporal, a nivel psíquico y a nivel espiritual. ¿De qué te estás alimentando? Esto es muy importante, porque de aquí se va a desprender por qué eres como eres, y por qué te comportas como te comportas, y por qué piensas como piensas. Entonces, lo más elemental que hay es la alimentación corporal, y no está de más que también te revises cómo están tus alimentos, es decir, tu sistema de alimentación corporal, cómo va en ti. Aquí no se trata, no vamos a dar una clase de nutrición, sino que veas cómo te está impactando en tu comportamiento lo que ingieres para tener energía, cómo te alimentas, porque esto va a tener una repercusión. Una persona que ingiere alcohol, por ejemplo, por supuesto que está impactando en su comportamiento, va a impactar en su comportamiento. Una persona que está tomando pastillas para dormir, y pastillas para despertarse, y pastillas para la memoria, y pastillas para el ánimo, y pastillas para... por supuesto que está ingiriendo cosas que van a repercutir en un momento dado en su comportamiento. Entonces, revisa también lo que comes y lo que ingieres, porque esto va a repercutir en tus emociones. Por supuesto que sí. De eso se trata. No vamos a hacer un análisis de nutrición. Lo que quiero es que tú puntualices cómo es tu sistema de alimentación que tú tienes. ¿Cómo te alimentas en tu cuerpo? Tienes dos opciones: o comes comida chatarra, o comes comida que te nutre. Eso lo decides tú. ¿Qué tipo de comida quieres para tu estómago? O comida chatarra, que puede ser muy atractiva, muy suculenta, se antoja mucho, pero que no te va a nutrir. O puedes comer comida que pueden ser las verduras, y que pueden ser otro tipo de nutrientes, pero que verdaderamente te van a ayudar a tu organismo a corto, mediano, largo plazo. De tal manera que, miren, a la mínima molestia, hay mucha gente que a la mínima molestia orgánica inmediatamente busca al médico. Es que ya me siento mal, voy a buscar al médico. ¿Cuándo puedes resolver esto cambiando tus hábitos alimenticios o lo que estás ingiriendo? El momento en que dejas de estar tomando este medicamento
estoy hablando de medicamentos controlados, por ejemplo, en el momento en que dejas de tomar tu pastilla para dormir, por ejemplo, tú comienzas a cambiar tu hábito a la hora de irte a dormir y no necesitas ir con el psiquiatra a que te dé un medicamento para que te puedas dormir. Es que empieces a cambiar tu hábito. Tú empiezas a dejar de tomar alcohol y empiezas a cambiar tu comportamiento. Empiezas a dejar la comida chatarra y tu cuerpo te lo empieza a agradecer. Hay efectos de corto, mediano y largo plazo. De tal manera que los hábitos alimenticios tendrán consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Esto es así, ¿de acuerdo? Pero no nos vamos a detener en esta parte, que sí es importante. Es importante de qué te estás alimentando, porque tiene mucho también que ver en tu comportamiento. Vamos a la otra dimensión de nosotros, la parte psicológica, la alimentación de la psique o del alma. ¿De qué estás alimentando tu psique, tu mente? ¿Sí? Y eso es bien importante. No se trata aquí, tampoco les voy a dar clases de psicología, no vamos a estar hablando aquí de la psicología, sino de ver cómo te está impactando en tu comportamiento lo que estás ingiriendo para tu mente. ¿Qué le estás dando a tu mente? Es como si fuera otro estómago, tu mente es como otro estómago. ¿Qué le estás dando de alimento a tu mente? Porque de aquí se va a desprender cómo te vas a comportar. Miren, los hábitos alimenticios de tu mente tendrán consecuencias de corto, mediano y largo plazo. Una persona que todos los días ve los noticieros aquí en México, por ejemplo, ¿de qué estás alimentando tu mente? Puras cuestiones catastróficas, el asesinato, el robo, esto, aquello. Es una persona que está alimentando su psique, su mente, con puras ideas catastróficas y terribles. Obviamente se va a empezar a llenar de tristezas, de miedos, de resentimientos, de tormentos anímicos. ¿Por qué? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Tu psique? Y fíjense bien, muchos no ponemos atención en eso. ¿De qué alimentamos nuestra mente? Y a veces convertimos nuestra mente, como está aquí la imagen, en un verdadero basurero. Un basurero mental. ¿Qué tienes en tu cabeza actualmente? ¿Por qué una persona no puede dejar el hábito de la pornografía? ¿Qué tiene en la mente? ¿De qué está llena su mente? De una sexualidad mal formada. ¿Por qué una persona termina siendo perverso y termina tocando a sus hijos? El pequeñito, la niña, el niño. ¿Por qué? ¿Qué tiene en su mente? ¿De qué llenó su mente? ¿Qué basura mental tiene esta persona? ¿De qué ha estado alimentando su mente? Vean ustedes, por ejemplo, hoy a los adolescentes y los jóvenes, ¿de qué nutren su mente? De TikTok, de Face, de Instagram, de lo que dice YouTube, de lo que me dice Bad Bunny, de lo que me dice Peso Pluma, de lo que me dice. Va llenando su mente, hermanos, de un basurero terrible. Su mente llega un momento en que es como la basura de la cocina. Ustedes saben, sobre todo mujeres, mamás, saben que la basura de la cocina hay que estarla vaciando todos los días. ¿Por qué? Porque se va a engusanar. Deja la basura ahí 2-3 días para que veas. Y si dejas residuos de comida para que veas lo que va a pasar, se va a descomponer esto. Bueno, pues así nos pasa a la mente. Nos estamos habituando a alimentar la mente con pura comida chatarra. Terriblemente. ¿De qué estás llenando tu mente tú? ¿Cómo estás alimentando tu mente? ¿De qué alimentas tu mente? ¿Sí? Por eso va a tener repercusiones a corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué va a pasar con una persona que inmediatamente se siente con un estado así, miedos, tristezas? A la mínima molestia emocional, buscamos al psicólogo o al psiquiatra porque dice tengo una enfermedad mental. Y ya ahora cualquier gente, acuérdense que diagnostica, ya cualquier gente te dice que tú eres depresivo, o que tú eres ansioso, o que eres hiperactivo, o que eres bipolar, o que eres lo que sea. Entonces tengo que buscar al psicólogo, ¿no? A la mínima molestia emocional, tú corres con el psicólogo o el psiquiatra porque te dijeron que tú tenías una enfermedad mental, cuando lo puedes resolver cambiando tus hábitos. Deja de ver TikTok, deja de poner como punto de referencia moral a Bad Bunny,
Deja de poner como norma de moralidad lo que te dijo el artista fulano. Cuando empiezas a cambiar tus hábitos alimenticios de tu mente. ¿Cuánto tiempo tienes que no lees un libro, por ejemplo? Yo sé que aquí son personas que les gusta cultivarse y todos los días leen, pero si lees, estás habituado a leer, a ver un buen documental, a ponerle buenas cosas a la mente. ¿O de qué vas llenando tu mente? Esto es clave, ¿por qué? Porque de cuando vas llenando tu mente se van a desprender tus comportamientos. De la forma en que tú pienses va a ser la forma en que tú te vas a comportar. Vamos a pensar, un sicario tiene un sistema de pensamiento y se va a comportar de acuerdo a su sistema de pensamiento. Yo le puedo quitar la vida a quien yo quiera y cuando yo quiera. Es su forma de pensar y va a actuar en consecuencia, ¿sí? Una persona que está muy habituada a embriagarse tiene un sistema de pensamiento y se va a comportar de acuerdo a su sistema de pensamiento que tiene. Por eso esto es muy importante. Revisemos de qué estamos alimentando nuestra mente. No es que estás enfermo mental, es que tú estás desordenado, hermano. Tú tienes un desorden en tus hábitos, tienes malos hábitos que influyen en tu comportamiento. Entonces nadie se crea, y más adelante veremos esto, pero nadie se crea eso de que tiene un trastorno o enfermedad mental. Por supuesto que no. Es un desorden que tú tienes y que tú lo has ido adquiriendo. Los hábitos se adquieren. Imagínense ustedes que llega una persona obesa, ya con una obesidad mórbida, por ejemplo, ya muchísimos kilos de más, y llega con el nutriólogo y le dice: quiero que me quite a partir de hoy 30 kilos de encima. Y lo quiere ya. Eso es imposible. ¿Cómo le van a quitar 30 kilos de un día para otro? Por supuesto que no. ¿Cómo es que llegaste a estar tan obeso? Fueron tus hábitos, digo, a reserva de que tengas alguna enfermedad, no sé, pensando en la tiroides, que te puede modificar esta cuestión de tu peso. Pero si no tienes una enfermedad de esta, ¿cómo llegó una persona sumamente obesa a esos niveles? Porque fueron hábitos que fue viviendo la persona, así lo quiso hacer. Entonces imagínense ustedes los hábitos mentales que tienen ustedes y los que tengo yo. Todos los que estamos aquí tenemos ya hábitos emocionales, mentales, comportamientos que nosotros tenemos que nos hicieron de la noche a la mañana. El violador de niños no se hizo de la noche a la mañana, fue a base de una serie de hábitos que vino haciendo. El alcohólico empedernido no es un borracho que se hizo de la noche a la mañana, fue por una serie de hábitos que vino tomando desde hace tiempo. Una persona virtuosa, vamos a pensar en un campeón olímpico de lo que tú quieras, de cualquier área del deporte, no se hizo de la noche a la mañana, es porque tuvo que agarrar una serie de hábitos hasta que logró llegar a la medalla, ¿sí? Entonces, nosotros no queramos que nos resuelvan el problema emocional de la noche a la mañana. Nos han hablado muchísima gente y nos ha escrito a la página diciendo: padre, yo tengo un problema con un hijo, con una hija, o tengo un problema conmigo y quisiera llevarlo, quisiera ir para que usted me ayude a dejar esto. Hermano, tienes 20 años con este problema, ejemplo, ¿no? Tienes 20 años con este problema y tú crees que con una sesión de 50 minutos yo te lo voy a quitar. Es como el nutriólogo. Hermano, tú tienes 20 años consumiendo muchas harinas o mucho alimento que te llevó a la obesidad. ¿Cómo quieres que yo te lo quite de la noche a la mañana? Tienes que entrar a un proceso. Y eso es lo que yo quiero que entendamos todos. Tenemos que entrar a procesos. Si tú quieres sanarte de tu psique, o si tú quieres estar ordenado en tu psique, ¿qué tienes que hacer? Tienes que entrar a procesos. No hay fórmulas mágicas. No te vas a encontrar a ningún psicólogo, a ningún sacerdote que por obra
de arte de magia, te va a quitar a ti un mal hábito. Los malos hábitos los tienes que quitar tú a través de un proceso, ¿de acuerdo? Entonces esta es la alimentación que le estamos dando a nuestra mente. ¿De qué alimentas tu mente tú? ¿Cuántas horas te pasas en el WhatsApp o en las redes sociales? De eso estás alimentando tu mente. Hay que tener cuidado con esto. Y finalmente, que este es uno de los elementos más importantes, es de qué estás alimentando tu dimensión espiritual. Fíjense bien, aquí no se trata, yo no les voy a dar clases de teología espiritual. Lo que quiero es que te des cuenta cómo te está impactando en tu comportamiento el alimento que le estás dando a tu espíritu. Porque el espíritu sí se enferma. Eso es lo que vamos a ver en el segundo taller, el que vamos a dar más o menos como en un mes. Vamos a hablar de las patologías espirituales, es decir, cómo impacta la espiritualidad en los comportamientos del ser humano, en la psique, que es muy interesante. Entonces no vamos a dar clases de teología espiritual. Lo que sí quiero es que tú te des cuenta de qué estás alimentando tu espíritu, así como que te des cuenta de qué estás alimentando tu psique, tu mente, de qué estás alimentando tu espíritu, ¿sí? Los hábitos alimenticios de tu espíritu van a tener consecuencias también a corto, mediano y largo plazo. Te pueden llevar desde una pérdida de fe hasta la posesión diabólica. ¿A poco sí, padre? Hay personas que pueden llegar al consultorio ya no solamente con desórdenes del comportamiento a nivel psíquico, sino a nivel espiritual. Y hay personas que llegan posesas o poseídas por el demonio. Aquí quiero puntualizar lo siguiente: el demonio se ha metido por la psicología actualmente en el comportamiento del ser humano. Terrible. Eso lo vamos a hablar en la segunda ponencia que vamos a dar la próxima semana. Cómo la psicología se ha convertido en este sentido, y aunque se va a escuchar medio explosiva el comentario, pero la psicología se ha convertido en un medio diabólico. Poco sí, padre, ya lo sustentaremos y se los diré por qué. Se ha convertido en un medio diabólico a través del cual el demonio ha influido en la psique del ser humano para alterarle sus comportamientos. Hay muchos pacientes que han llegado en este grado de posesión diabólica. ¿Por qué? ¿De qué estuvieron alimentando su dimensión espiritual? Nos han hablado personas que de repente dicen: padre, mi hijo tiene unos comportamientos muy extraños. Una persona me decía: mi hijo de repente está empezando a comer las heces fecales. O sea, yo no entiendo por qué. Mi hijo estaba bien, hace unos años estaba bien, y de pronto hoy está haciendo cosas sumamente absurdas que dice uno: esto es irracional. Inmediatamente a mí me pareció, dije: eso es diabólico. O sea, esto es diabólico, o sea, el hecho de que esté pasando con eso. Entonces yo le pregunto a la persona: ¿sabe usted si su hijo de alguna manera estuvo haciendo algunas prácticas ocultistas, magia o diabólicas? No sé. Investiga y descubre que sí. Muchas veces los hijos no les van a decir a ustedes, papás, que se han metido en cosas turbias, que jugaron a la ouija, que hicieron magia, que hicieron rituales, que se metieron a prácticas ocultistas, que fueron al reiki, que una serie de cosas. Todo eso es alimento para el espíritu. Y por supuesto que va a modificar tu comportamiento. De repente no sabes por qué, pero ya no quieres venir a misa, no soportas la misa, ya no frecuentas los sacramentos. ¿Por qué? Porque del alimento espiritual que tú le estás dando a tu dimensión espiritual se va a desprender tu comportamiento. Por eso aquí les pongo que puede llegar desde la pérdida de la fe, como muchas personas que el día que fueron con el psicólogo o el psiquiatra, ese día dejaron de vivir su fe, porque el psicólogo les dijo: no ocupas templo, no ocupas Dios, no ocupas religión, no ocupas sacerdote, no ocupas confesión, no ocupas sacramentos. Y dijo: no, pues de veras tiene mucha razón. ¿Cuánta gente hay que ha practicado, por ejemplo, el yoga, que practica el yoga y que dejó la visita al Santísimo y dejó la misa
y dejó la comunión y dejó eso porque dice, no, pues yo aquí encuentro como una especie de paz interior y ya no necesito yo de meditar cristianamente. Estoy muy bien. ¿De qué estás alimentando tu espíritu? Pongan aquí mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí está la explicación de la mayoría de comportamientos desordenados de nosotros en la dimensión espiritual. ¿De qué alimentas tu espíritu tú? De tal manera que hay personas que buscan el reiki, el yoga, los horóscopos, la brujería, la magia, el New Age, el ocultismo, y esto va haciendo ¿qué? Una espiritualidad satánica. Porque tú puedes tener una espiritualidad cristiana bien formada en orden a la fuerza del Espíritu Santo, pero tú puedes tener una espiritualidad demoníaca. El demonio es espíritu. Así como nosotros invocamos a Dios y ese espíritu y se hace presente, también así se invoca al demonio y ese espíritu y se hace presente. Y así como la gracia de Dios tiene una actuación en el ser humano, en los comportamientos de nosotros, así también la acción demoníaca ejerce una modificación y altera el comportamiento de un ser humano. Por eso muchas personas que están sufriendo, nos han escrito como no tienen idea, gente que está sufriendo anímica y espiritualmente porque se permitieron una serie de hábitos y de alimentos a su vida espiritual tan dañina, hermanos, que hoy están sumamente dañados en su personalidad, como este joven que yo les decía. O sea, llegar a ser ya comportamientos sumamente terribles. Hemos estado internando a esta hija, ya lleva 5 o 6 veces internada en el hospital psiquiátrico y la controlan un tiempo, pero luego viene otra vez el problema. Es que el problema no está propiamente en la parte psíquica, es que tiene que ir a lo más profundo, a la dimensión espiritual. Ahí es donde va a estar la salud y ahí es donde aparece el Señor. Por eso esto es importante. ¿De qué estás alimentando tu vida espiritual tú? A la mínima molestia emocional, cuando una persona ya empieza a ver esto, a la mínima molestia emocional espiritual, buscamos al chamán, al adivino, al medium, al psiquiatra, porque te dijeron que tú tienes algo paranormal. Así está de gente, ustedes lo saben, y son cristianos católicos que están buscando al curandero, al que lee las cartas, al brujo aquel. ¿Por qué? Porque quiere aliviar su espíritu. ¿Cuándo se va a aliviar de su espíritu con esas fuentes? Nunca, jamás. Hay testimonio de gente que con 15 minutos que estuvieron de rodillas frente a Jesús en una exposición con el Santísimo, se vieron liberados, hermanos. Por eso tenemos misas de liberación y de sanación. Hay personas, yo aquí tenemos misa una vez por semana, una misa de sanación. ¿Qué es lo que hago yo? Simple y sencillamente bajo con el Santísimo y lo paso por todos los lugares, y la gente lo que hace es toca al Señor. Y hay así de testimonios de gente que se ha sanado en su espiritualidad por tocar a Jesús, por confesarse y por comulgar. Yo les pudiera dar un sinfín de gente que te puede dar un testimonio de lo que vivió por solo tocar a Jesús, porque Él es la fuente de la salud. Recuerden aquella mujer que dijo: con solo tocarle el manto me voy a curar. Con solo tocarle el manto me voy a curar. Y le tocó el manto y así fue. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Y le dijeron los apóstoles: pero ¿no estás viendo a la gente que te está aquí apretujando y demás? Dijo: no, porque salió de mí una fuerza curativa, una energía poderosa. Así es, hermanos. Entonces, una persona que al mínimo disturbio espiritual le dijeron que estaba embrujada, que estaba poseída, que estaba, y busca al curandero, al chamán, al adivino, al medium, al otro, las prácticas en la Santa Muerte y demás, y que termina siendo esa persona
desconfigurando su espiritualidad, dañándose terriblemente, hermanos. Y hay quien ha llegado a un grado de desesperación que termina quitándose la vida. Esto es muy delicado, hermanos. El demonio se ha metido por medio de la psique humana y le han salido muy bien sus metodologías. Ustedes saben, por ejemplo, que el demonio no te puede matar, a diferencia de lo que podemos ver en las películas, que el demonio ahí, el poseso, termina quitándole la vida al padre. Eso es una mentira. El demonio no le puede quitar la vida absolutamente a nadie, hermanos. Él no es dueño de la vida. Él no puede quitarle la vida a nadie, pero sí puede hacer que te quites la vida tú, hermano. Es tan astuto Satanás, y eso lo vamos a ver nosotros en la conferencia que voy a dar la siguiente semana. El influjo de Satanás en las patologías emocionales o conductuales. El demonio sí puede hacer que te quites la vida tú, hermano. No te la quita tú, no te la quita él, pero sí puede ser que te la quites tú, porque es astuto, sumamente astuto. Entonces, una persona que se habituó al ocultismo, a la ouija, que le pareció de chiste, le pareció así como, ¿cómo crees? No pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Y hay muchísimos testimonios de gente que ha sido perturbada en su dimensión espiritual por este tipo de prácticas. ¿No saben hoy en día cuánta basura espiritual le estamos dando al espíritu los católicos? Déjense de los católicos. Yo no puedo todavía creer que haya parroquias, que haya padres, sacerdotes en parroquias que tienen una persona que está dando Reiki. A grandes rasgos, ¿qué es el Reiki? El Reiki es una práctica de corte oriental, fue traída de por allá. Consiste en imponer las manos sobre el cuerpo. Ellos dicen que tiene 7 puntos, los 7 chakras, tienes 7 puntos energéticos en tu cuerpo, y que muchas veces está trabada la energía en uno de esos puntos, y entonces te van a imponer la mano para que se destrabe y que fluya la energía a través de ese punto, ese chakra. Lo que no te van a decir es que esta imposición de manos son rituales para invocar a espíritus malignos. Se abren las puertas, hermanos, al demonio para que actúe en una persona. Y gente que aparentemente se cura, es que estoy yendo al Reiki y me siento muy bien. Desde que estoy yendo me siento muy bien. El demonio puede permitir que temporalmente te estés curando, pero luego se va a cobrar. Todas estas prácticas son muy delicadas. Pues hay padres que tienen una persona que practica el Reiki. Hay sacerdotes que promueven el yoga en su parroquia. Todo ese tipo de prácticas es basura espiritual para un cristiano católico. Y muchas gentes eso no lo ven. Van con el psicólogo y eso lo hacen aparte, como que eso no tiene nada que ver. No, tiene todo que ver. Tú te estás comportando así y tienes esas alteraciones emocionales por tu dimensión espiritual, hermano, por lo que te estás dando de alimento a tu espíritu. Así de que si cualquiera de ustedes, hermanos, se ha estado dando un alimento así a su espíritu, ponga mucho cuidado, porque el demonio le va a desestructurar su personalidad, hermanos. Es así. Bendito sea Dios. Tenemos a Jesucristo que nos sana absolutamente de todo. Nadie crea que el demonio tiene un poder tan grande en él que ya no hay nadie que pueda hacer. Claro que no. El Señor te va a liberar el día que tú quieras dejar esta corriente, digamos, demoníaca, estas prácticas ocultistas que estás haciendo. El Señor te libera, te sana. Así de que pon mucho cuidado, porque ¿de qué te estás alimentando? Esas son las perturbaciones que puedes tener en tu vida espiritual y en tus comportamientos. ¿De acuerdo?